Ah, bueno, volvió la luz, microcorte, así que, por suerte. Y les estaba contando que lo que había decidido dar para la jornada de matemática que me parecía interesante eran una de las As. Las As son todas análisis. Principal Component Analysis, Independent Component Analysis, Factor Analysis, son las As, que son muy importantes en aprendizaje automático, porque a partir de señales diferentes podemos intentar encontrar, en factor análisis, queremos encontrar relaciones entre las señales medidas, o sea, lo que se llaman factores latentes, componentes principales, queremos encontrar una rotación del espacio de las componentes en las cuales uno exprese mejor la variabilidad, y le podemos dar un orden a las componentes en importancia desde el punto de vista de expresar la variabilidad. Y en componentes independientes, lo que queremos es encontrar una solución a la separación de componentes en forma ciega, lo que se llama uno de los ejemplos es el cocktail party problem, cuando uno supuestamente tiene señales de conversaciones, y lo que quiere, ha grabado las señales de distintas conversaciones, y lo que uno quiere es encontrar exactamente lo que dijo cada persona. Es una deconvolución de señales. Y me gusta mucho la forma en que en otros lados se da aprendizaje automático. Carnegie Mellon, por ejemplo, tiene un departamento de aprendizaje automático maravilloso con 2 másters. Y así que cuando miré un poco ICA, como para dar una charlita, encontré, por supuesto, una de las charlas de la materia de Carnegie Mellon, me pareció lindísima, así que voy a tratar de saltar de un lado para el otro mostrando algunas cosas que preparé yo y algunas otras cosas que están en las transparencias de Carnegie Mellon. La materia que yo doy en la facultad, que es Introducción al Aprendizaje Automático, intenta tomar fue primera armada para matemáticos, ¿no? Y para posgrado, intenta mostrar un poquito a los chicos de matemática que podían hacer otras cosas utilizando estadística y utilizando todas las herramientas de matemática que tenían, el álgebra lineal sobre todo, que conocen muy bien, y si le agregaban un poco el numérico que habían estudiado ya en análisis numérico, y aprendían un lenguaje nuevo, Python. Elegí Python y no R porque está de moda para trabajar afuera. Podían encontrar que había muchas cosas que ellos podían entender y podían aplicar rápidamente, y además podían comprender los métodos en sí mismos, no solamente programar y poder resolver pequeños ejercicios, sino entender que está por detrás del método, cuál es el espíritu del problema que ha sido, cuya solución se ha querido programar. Para los matemáticos, el centro no estaba en aprender a programar el método from scratch, sino en entenderlo. Y para los chicos de ciencia de la computación, que programan ya, se les puede agregar un poco más, pero a ellos les costaba más ver la matemática por detrás de los métodos. A todo el mundo tiene su cosa, pero la idea era que pudieran salir del curso programando un poco, con ideas de lo que la estadística les puede ofrecer, que está por detrás de todo el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es esencialmente estadística modificada para
para poderse computar mejor. Hay muchísimo de matrix computations, hay muchísimo de análisis numérico por detrás, porque bueno, uno quiere computar las cosas, quiere calcularlas. Y bueno, mi examen final siempre fue, que me parece muy lindo, me parece una cosa que uno puede hacer. En una semana me preparan, les doy a todo el mundo el mismo examen, todo el mundo me tiene que presentar la misma cosa. Tienen que estudiar un grupo de datos con las herramientas que hemos hecho durante el curso. Tienen que entregar un código y tienen que defenderlo con un PPT. Nunca tuve un alumno con el mismo examen. Nunca. Y tengo 10, 15 alumnos. Nunca, nunca, nunca me presentaron la misma cosa. Y para mí es muy importante que aprendan a hacer eso, que hagan los ejercicios del práctico, tiene que ser el 70% bien, nada más, el 30% pueden elegir el que no les gusta para no hacer, pero llegar a preparar un trabajo. Ahora, un amigo hace poquito me preguntó, ¿les sirve eso a los chicos? Mi respuesta primera es, tienen una materia menos en la carrera, por lo tanto sí les sirve, porque hay que cumplir todas las materias para poder recibirse. Así que tienen una materia menos, así que les sirve. Ahora, ¿cómo relaciona los elementos que uno les da con lo que se puede, con lo que le piden en el trabajo? No lo sé. Por eso estaba escuchando muy bien a estas chicas hablar y siempre me queda esa pregunta. ¿Cuánto de lo que la maestría en estadística, a la cual le estoy dando ahora Machine Learning, justamente, cuánto de lo que le doy en la maestría de estadística lo usan afuera? ¿Cuánto es lo que doy en el curso de FAMAF lo usan afuera? No lo sé. Lo que sé es que en ningún momento en una entrevista de trabajo, después de haber hecho mi materia, les van a preguntar, ¿y usted cómo usaría componentes principales? Y el alumno no va a saber responder. Va a saber responder. O sea, es algo que saben responder. Así como los chicos que hacen modelos y simulación de cuarto año de computación, saben responder un montón de cosas que les preguntan en los recruiters. Que no parece ahí, es mucha estadística, pero por lo menos tienen alguna idea de las cosas. A mí me da la impresión de que todo, cuando uno se mete en un grupo de datos grande, las mismas cosas que voy a presentar ahora pueden llegar a ser muy simples. Porque dice, bueno, estoy dando las ideas generales. Esto es una pestaña. Bien. Lo que yo puedo llegar a dar en una clase es lo más simple para que ellos puedan hacer con un grupo de datos, y trato que el examen final tenga un grupo de datos decente, más de 30.000 datos, cosa que puedan trabajar. ¿Cuánto es lo que en una empresa les pueden pedir? Eso es algo que me gustaría en algún momento, a mí como docente, saber, para poder después actualizar un poco lo que uno presenta. Pero así como Pancho Tamarita en su curso de redes neuronales las cambia todos los años y actualiza todos los años el material que quiere dar, porque justamente hay cosas nuevas que uno puede comentar, pero la pregunta es, ¿cuánto de esa información es la que se precisa para ingresar en un trabajo? Porque a fin de cuentas es finito lo que podemos dar. Y ya les digo, termina siendo todo muy como liviano. Hay muchas cosas, hay muchísima más profundidad que uno podría decidir, poner un poco más de profundidad en cada uno, dar menos cosas con más profundidad y en vez de dar más cantidad de cosas. Pero a mí me da la impresión, tengo esa impresión, de que por lo menos haberlo visto alguna vez es muchísimo más fácil después trabajar en conjunto con un grupo de gente que es experta en el problema, que si uno no tiene la menor idea de lo que la otra gente está hablando. Y por eso que es importante tener estas materias aplicadas
como especialidades, como optativas en el final de la carrera, para los que quieren hacer las cosas aplicadas, por supuesto. El que quiere hacer teoría del I, estudiará teoría del I. ¿Qué es este problema? Que a mí me parece bastante interesante. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede resolver Independent Component Analysis. La idea que uno tiene es esta. En general, uno trabaja con más señales, una cantidad más grande de señales, pero se supone que hay señales emitidas, por ejemplo, dos personas conversando, emiten una señal de sonido, cada una de ellas. Sin embargo, los micrófonos que toman y graban esa señal también son la misma cantidad que las señales que se emiten, reciben información mezclada. Después les voy a poner un par de sonidos. Reciben información mezclada y lo que uno pretende es desarmar esas señales que tienen de información mezclada, tratar de extraer, estimar, decimos en estadística, las señales originales. Hacer un demixing. Entonces, supongamos que tenemos, estas son las señales que uno habla. Hay mucha terminología cuando uno trabaja en Machine Learning que hay que como que rápidamente hay que entender. ¿Qué es una señal? Es algo que es un conjunto, uno podría decir, bueno, es una función que depende del tiempo, o es una serie de valores indexados en tiempo. Esas son las señales, podemos modelar las señales de sonido. Se supone que una de las señales era más bien ruidosa y la otra señal era una sinusoide simple, pero lo que se obtiene es las dos mezclas que se obtienen, una será más parecida a la sinusoide, la otra un poco menos, pero no se sabe si estas son dos sinusoides con ruido o no, qué son. Entonces se supone que lo que uno quiere desarmar es encontrar, estimar, son las señales originales. Entonces acá siempre cuando uno se hacen estos dibujitos, se trata de mostrar que hay unas ciertas ambigüedades. Después cuando veamos el ejemplo lo voy a marcar más aún. Las ambigüedades son, con lo mismo que aparece en agrupamiento, yo tengo 4 grupos realmente, pero cuando yo los encuentro, son grupo 1, 2, 3 y 4, pero lo que yo encuentro es grupo A, B, C y D. Después tendré que decidir a qué yo llamo grupo A, si es grupo 1 o no. O sea, hay una ambigüedad en cómo encuentro los grupos y en las señales. Por más que yo tenga señal 1, señal 2, después voy a tener 2 señales que tendré que ver si son o no la misma. Y me pasa también es que la señal puede estar invertida. O sea, hay una cierta ambigüedad en cómo yo voy a poder desarmar las señales. Pero las voy a encontrar bastante parecidas. Entonces, la descomposición es eso. Yo tengo una X igual a una A por S, es decir, lo que yo estoy viendo es las señales que no conozco mezcladas con una matriz A. Lo que yo estoy observando es la salida de esas señales S mezcladas por la matriz A. Esas son las X1, XM, mis señales que tengo. Y mi método, llamado Independent Component Analysis, va a estimar señales S1, S2, y con suerte va a poder estimar el sistema de mezclado. Entonces, Independent Component Analysis es casi como un tema, porque en realidad, como no es una única transformación, hay varias diferentes transformaciones que llevan el mismo espíritu y son diferentes. En fin de cuentas, Ibarinen hizo un libro entero con Independent Component Analysis, 10 capítulos, y cada capítulo era una forma de atacar este problema con diferentes hipótesis. Así que no hay una única, y esa es otra de las cosas diferentes con las As de Principal Component Analysis, es una única transformación. En cambio, cuando uno habla de Independent Component Analysis, hay diferentes formas de resolver el problema con el mismo espíritu, que es
encontrar un conjunto de componentes independientes. La parte de la independencia es clara, porque las señales que se emiten son independientes, es decir, no tienen relación, lo que habla la persona A y lo que habla la persona B no tienen relación. Así que es razonable pensar que son independientes. Ahora, ¿qué más le podemos pedir a esas señales para poder hacer la extracción de la información de las señales? Fíjense que esto, o sea, se supone que yo tengo X1, X2, XM, pero yo ¿cuántas cosas tengo que aprender a partir de estas M señales? Tengo que aprender la matriz de mezcla y tengo que aprender las señales originales. Hay muchísimas cosas que tengo que aprender a partir de un conjunto bastante más chico de información. Por lo tanto, por eso es que hay diferentes formas de extraer estas componentes, no hay unicidad y no hay identificabilidad. Son palabras estadísticas tan interesantes. Pero entonces, lo que yo quiero es que las componentes ocultas o latentes que tengo sean estadísticamente independientes. Estadísticamente independientes refiere a una fórmula matemática. Otra de las cosas muy interesantes que me olvidé de decir, que son estas pequeñas cosas. Uno cuando habla de estas cosas dice, bueno, son señales, son curvas, son variables aleatorias. O sea, de ahora en más voy a hablar de la distribución de probabilidad y de la estadísticamente independiente. ¿Y qué quiere decir? Que este es un problema estadístico. Si la información que yo tengo para poderme mezclar, estoy pensando, o sea, estoy utilizando uno de los métodos, ¿no? O sea, hay otro método que considera las distribuciones, considera el problema completamente determinístico y trata de invertir matrices. El problema resuelto por lo que se llama FAST-ICA lo considera completamente estadístico. Es decir, porque resuelve el problema del sonido, y el sonido en una reunión donde habla un montón de gente y por más micrófonos que yo ponga alrededor, tengo todos los micrófonos y tengo toda la gente hablando adentro del salón y existe algo llamado ruido. Y el ruido es aleatorio. Por lo tanto, hay una componente aleatoria dentro de ese sistema y cada uno de los datos que yo recibo han sido emitidos por un proceso estocástico. Entonces, desde ese punto de vista, que yo no tengo cosas que están limpias de ruido y por lo tanto puedo trabajar para invertir alguna matriz para encontrar mi información, que haría las cosas parecidas a lo que con la resolución que tiene PCA, sino que yo tengo ruido y por lo tanto lo que voy a considerar es información y estadísticamente independiente. Si me señales X e Y, X1 o X2 o S1 y S2 son independientes, quiere decir que su distribución de probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. Y a la vez, la marginal del vector de señales, es decir, de cada una de las señales que yo supuestamente estoy escuchando, las marginales no deben ser gaussianas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si uno hace un histograma de esa información, se va a encontrar con que no tiene que tener una forma de la campanita. Entonces, ¿por qué le pido eso? Para FAST-ICA, que voy a hacer las cosas estadísticas. Porque en realidad lo que yo voy a buscar es una combinación de información que me genere una distribución lo menos gaussiana posible. Entonces, hay un par de cosas que uno tiene que decidir. Primero, la hipótesis de independencia, o sea, la palabra independencia refiere en forma determinística a que dos cosas no tienen relación. En el caso de estadística es
una hipótesis sobre las distribuciones de probabilidad, pero que refiere realmente al problema. O sea, uno la puede tomar como hipótesis, es decir, que realmente el vector de distribución es, la distribución del vector es un producto de todas las marginales, porque obviamente las señales son independientes. La gente no dice, las señales que se emiten no tienen relación unas con otras. Ahora, yo quiero encontrar, supuestamente, señales que sean lo menos gaussianas posibles. Para tanto tengo que medir la no gaussianidad de algo, ¿sí? Yo voy a buscar, quiero hacer una optimización, en la cual lo que yo voy a encontrar al optimizar tiene que ser lo menos gaussiano posible. Por lo tanto, tengo que cuantificar cuán lejos está la distribución de lo que estoy viendo de una gaussiana. Hay muchas, por eso te digo que hay en este método estadístico hay un montón de posibilidades de variables que miden, perdón, de funciones que miden esa no gaussianidad. Entonces, ¿y cuál es la razón por la cual a mí me interesa utilizar una función objetivo de maximización que mida esa cantidad? Entonces, la primera cosa que me fijo es que si x1 y x2 son lo que yo obtuve todo mezclado, y yo hago una combinación lineal de esas cosas que yo miro como todo mezclado, que la voy a llamar I, esa cosa I vive en el mismo espacio en el que viven la C1 y la S2, que son las no mezcladas, señales que yo quiero encontrar. Fíjense que la matriz A, los pesos W1 y W2 y las A's son las dos cosas que yo voy a estar mirando. La misma cosa, la I, el mismo objeto que es combinación de X1 y X2 es también combinación de C1 y S2. Entonces, si las S1 y S2 no son gaussianas, la combinación lineal es un poco más gaussiana que cada una de sus componentes por el teorema central del límite, podríamos decirlo, aunque no estamos muy lejos de promediar infinitas gaussianas, pero uno lo puede ver fácilmente cómo empieza a modificarse. Uno toma dos uniformes, las multiplica por algo, las suma, y lo que obtiene automáticamente ya no es más un uniforme, es una cosa un poco más, con un poco más de la curva de la gaussiana. Entonces, hay un montón de distribuciones, el teorema central del límite me genera una gaussiana perfecta en el límite, pero me acerca más a la forma de la gaussiana muy rápidamente con una mezcla chica. Usualmente este sistema se hace cuando uno tiene muchas señales que desarmar. Y tiene muchas mezclas distintas que ha obtenido en vez de las señales que quiere desarmar, que quiere estimar. Entonces, uno puede pensar que la no gaussianidad de la mezcla puede ser maximizada cuando es directamente proporcional a una de las componentes que uno sabe directamente que son, supuestamente las S1 y S2, no son gaussianas. Entonces, una de las medidas que uno puede utilizar para medir cuán gaussiana es cuán gaussiana es una distribución es la kurtosis. Así que FastICA utiliza la kurtosis como forma de armar la función de optimización. No es solamente la kurtosis, acá me falta un más lambda más una norma del vector para poder trabajar mejor, para hacer una función de optimización más balanceada, pero en general es lo que uno dice que FastICA hace. Esta es la forma de la función de optimización. Entonces yo voy a mover los W
para, de tal forma de maximizar esta combinación lineal. Y acá voy a ver si logro. Tenía todo preparado antes de que se corte la luz, porque yo puedo correr en Python estas cosas. Es decir, yo tengo estas mezclas acá que uno ve, estas señales que están en la primera de las dos. Estas son las mezclas. Y estas son las señales que uno, en este caso he creado unas señales sin ruido. Están todas creadas y las fuentes que se predicen, uno puede ver que obviamente no solamente no son perfectas, porque por ejemplo la escalón tiene una menor amplitud que las otras, sino que la verde que está acá está al revés. Esa es una cosa que es un problema de identificabilidad que se tiene, en el cual se tiene que agregar una información extra para poder desarmar completamente. Esta... The guardians of the electronic stock market NASDAQ who have been burned by past ethics questions are moving. The guardians of the electronic stock market NASDAQ who have been burned by past... The guardians of the electronic stock market NASDAQ who have been burned by past ethics questions are moving. Esas son las señales de audio que se tienen, las dos mezclas y las señales que se obtienen. Estas son las señales cuando uno las plotea con Python. Y estas son las mezclas. Fíjense que las mezclas son casi idénticas, no son idénticas. O sea, uno las siente idénticas, pero no son idénticas, pero son muy parecidas. Obviamente, como habrán notado, una es una persona hablando y la otra es una sirena, así que son muy distintas. Y la forma y las fuentes predichas son muy parecidas, son realmente muy parecidas. Entonces, en un problema real, con bastante diferencia entre las fuentes, es mucho más fácil predecir las señales. Ayuda muchísimo la variabilidad y el hecho que las distribuciones de probabilidad son muy distintas. En el caso que uno tiene señales de este tipo, siempre va a tener problemas. En algunas transiciones va a ser muy difícil desarmar las dos variables. Si yo al mismo ejemplo le agrego ruido, obtengo bastante mejor resolución. No en la parte primera, porque me falta un poco de datos, siempre me va a faltar un poco de datos en la primera y la última parte, siempre me va a faltar un poquito de datos. Y después es muy interesante ver cómo estos saltos acá se encuentran exactamente al revés. Ese es un problema que si yo lo quiero resolver perfectamente, necesito un poco más de información. Un poco más de información, porque fíjense que en las mezclas que yo tengo, se encuentra, en estas mezclas que yo tengo en las fuentes generales tengo señales que bajan, señales que suben, entonces tiene que decidir para qué lado va a ir la señal de salto y decide por la señal más fuerte. Entonces necesito un poquito más de información para ese tipo de señal, alguna condición extra para poder encontrar exactamente la señal. Aún así, salvo por el hecho de que está al revés, es muy, muy buena la estimación. ¿Dónde se usan estas cosas? Y ahora es donde quiero mostrar un chiquito más. No, esto no es. Quiero mostrar esta otra.
Esta es ni voy a encontrar. Esta es un ejemplo muy antiguo, pero que es muy, muy interesante, porque estas son las componentes independientes de un conjunto de imágenes sacadas del bosque. Creo que, no sé, 10.000 imágenes, es decir, una estudiante de graduación sacó fotos de uno de los bosques de la costa este de Estados Unidos, blanco y negro, y trataron de encontrar cuáles eran las componentes independientes de las distintas componentes que se supone que arman fotos de lo que se llaman Natural Scene Statistics. Y encontraron estas pequeñas cosas. Muy, muy interesante este tipo de componentes, porque son muy, muy parecidas a las componentes que se habían mapeado de la corteza visual de animales pequeños. Se les habían medido los receptive fields de la corteza visual, y se habían encontrado cosas de este estilo, y estas son las mismas cosas que se encuentran con estos métodos sobre conjuntos de imágenes naturales. Las componentes independientes de las mismas imágenes, perdón, las componentes principales son completamente distintas. Relacionan más con la direccionabilidad de las cosas. Y la otra cosa que es interesante de aplicar es en señales de electroencefalogramas. Tratar de encontrar cuáles son las distintas componentes que que están latentes en un electroencefalograma en distintas condiciones, para distintos problemas. Por un lado, la actividad la actividad que es real de lo que es ruido, la actividad específica que es previa a una seizure o a un movimiento específico. En epilepsia se utiliza muchísimo, y tratar de encontrar, cuando se realizan ciertos movimientos, algunos pequeños, como movimientos de ojo, parpadeos, cosas muy simples, encontrar esas componentes dentro del electroencefalograma. Por eso se llama Neural Cocktail Party. Es muy, muy interesante el estudio de la separación de las fuentes y después de los pesos, que yo acá no lo mostré, pero, bueno, mostré la matemática, pero los pesos, la matriz de mezcla, es interesante en este problema. Entonces, lo que quiero que les quede un poco es que problemas reales como ese tienen asociados una parte estadística muy fuerte, es decir, consideran todas las señales que tienen adición de ruido y por lo tanto son estadísticas, y una resolución en Python es rapidísima. Entonces uno puede jugar un poco con la estructura de cómo uno va a computar esas cantidades, y puede mirar un poco también en el problema que uno tiene, cuál es la mejor forma de acercarse al problema, ya sea estudiando un poco la cantidad de ruido y pensando que uno puede trabajar en un problema determinístico, muy mal puesto, pero un problema determinístico, o con un acercamiento estadístico acerca de
cuáles son las características estadísticas que debería tener las señales que uno quiere encontrar y hacer una búsqueda de espacio de características que maximicen esa calidad, y funciona. La palabra funciona también es todo un estudio, cuál es la medida de calidad que utilizo para verificar que lo que estoy encontrando es lo que realmente estaba buscando, y en muchos casos algo es suficiente. Así que, bueno, esto era lo que les quería presentar, y no sé si tienen alguna pregunta. Ahí Alejandro José hizo una pregunta por el chat. Bueno, en el... no sé si no creo que lo hayan presentado en el Instituto Clay. Yo te puedo contar que en la última conferencia internacional de matemática, que es la que se hizo en Río de Janeiro, bueno, la que fui yo en Río de Janeiro, hace poco, hay un premio que se llama el Premio Gauss. Hay varios premios, por supuesto, premios a las promesas de la matemática, hay premios a la trayectoria, hay premio a la trayectoria didáctica, y hay un premio que es el premio Gauss premio Abel, creo que es el premio a la trayectoria, y el premio Gauss es el premio a la aplicación de la matemática. En esa conferencia en Río de Janeiro, el profesor que ganó el premio Gauss fue David Donoho, y David Donoho lo ganó no solo por haber hecho el paper más citado en la historia de la ingeniería, que es el estimar funciones ruidosas usando wavelets shrinkage, que es la base de la comunicación moderna, sino porque cuando su papá se enfermó de cáncer, le descubrieron el cáncer muy avanzado y el tratamiento no tuvo mucho efecto y falleció. Y él decía, pero ¿por qué no le hicieron un hombre con mucho dinero, así que nos hicieron un estudio, una imagen antes, para diagnosticárselo más temprano? Y le respondieron que esas imágenes se hacían solamente si eran necesarias, porque tenían tanto ruido que no se veía nada, entonces cuando ya es un huevo de gallina te lo ve cualquiera, más o menos. Entonces él se sentó con 3 estudiantes de graduación, 2 ingenieros y un matemático, y se dijo, bueno, ¿cómo hacemos un aparato que se pueda usar? ¿En nivel de ruido? No es en nivel de ruido. El ruido aparece porque para que el aparato tenga la resolución que es necesaria para localizar un cáncer muy inicial, la persona tiene que estar estática por demasiado tiempo. Entonces la persona respira y la imagen sale borrosa. Y no sirve para nada. Doy fe, mi madre le dieron una que no servía para nada. Entonces, y es mucho peor con niños. Y los niños no pueden estar, hay que directamente darles alguna droga y dormirlos. Pero eso produce también, o sea, si la respiración ya produce un artefacto que es limpiado y por lo tanto parte del cáncer no se encuentra porque está limpiado por el método de limpieza, por los artefactos que se produce, no sirve. Así que hicieron, como siempre, primero un teorema que decía, bueno,
Entonces, para reducir el ruido, lo que yo necesito no es secuenciar e ir mirando el objeto para rearmar en 3 dimensiones, sino yo necesito que el aparato se mueva solamente en las zonas que es necesario, que se necesita más información y el resto no. Es un teorema que, basado en sparse components, componentes esparsas, y un prototipo que ya está en funcionamiento con los chicos de ingeniería de Stanford University, y eso fue lo que le dio el premio Gauss. Y, no sé, 1/3 creo que el tiempo, misma resolución, 1/3 del tiempo el aparato usa. Y en su speech dijo que era una obligación de un matemático no solamente hacer un teorema para que se lo lea a otro matemático, sino para resolver algún problema que le haga la vida más fácil a la gente. Ese fue su speech. Y es un matemático estadístico fabuloso de Stanford University, Stanford Statistics, profesor David Donoghue. Ganó $1 millón, ya no era la primera vez que ganaba $1 millón, le han dado no sé cuántos premios ya, porque las cosas que hace son teoremas y a la vez una versión aplicada, computable y reproducible de la aplicación de lo que él hace. Lo interesante fue eso, es decir, que era una obligación de un matemático hacer algo que sirva. Fue muy divertido. Pero bueno, es un estadístico, no es un matemático. Es un estadístico que hace teoremas, obviamente. Primero hay que hacer el teorema y después la aplicación del teorema. Sobre este tema que yo les estoy mostrando ahora, hay libros enteros de teoremas, en los cuales cada una de las hipótesis que uno pone genera una matemática distinta, un punto de vista distinto, porque no es un problema en el cual uno encuentre una solución exacta, es un problema mal puesto. Entonces, hay muchas formas de atacar los distintos problemas con distintas hipótesis para poder generar la respuesta. Y en los problemas aplicados, uno puede generar el mismo sistema. Pero, así que bueno, eso es lo que te puedo contar. El premio Gauss se da todas las veces que se hace la Conferencia Internacional de Matemáticas. Y el premio Gauss es aplicado. ¿Sí? No necesariamente Machine Learning, ¿no? Es decir, porque aprendizaje automático tiene 3 partes específicas. Esto que te estoy diciendo que hace David Donoghue es análisis funcional aplicado. Él hace Computational Harmonic Analysis. Y el tema que él creó para este aparato se llama Compressed Sensing, ¿sí? Sensoriamiento comprimido. Es decir, en el fondo, quiero hacer una observación de la información, eligiendo las partes en las cuales son importantes generar el muestreo y no hacer un muestreo, ¿cómo se llama? Un muestreo espaciado. Entonces, ¿cómo generar? O sea, en principio los teoremas primarios de la teoría dicen que si yo puedo hacer un muestreo de un cierto tipo, entonces mi compresión va a ser muchísimo mejor y mi reproducción de la información va a ser con muchísimo menos dato. Dato implica tiempo, en este caso. Entonces, el punto central era lograr encontrar generar un aparato que genere el muestreo que te exige el teorema. Bueno, esa es la parte en la que se tiene que trabajar con ingenieros, que son los que hacen este tipo o sea, hay mucho más dentro de la... bueno, el aparato le pertenece no solamente a la empresa que lo decimos, me parece, la mitad le pertenece a Stanford, ¿no? Por lo tanto, hay una gran parte de la simulación que es pública, porque le pertenece a la universidad y es investigación de la universidad. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, Bueno, yo creo que no. Ya podemos ir cerrando entonces. Va a quedar el sí, sí, video grabado, subido al YouTube. Muchísimas gracias a todos los que pusieron. Veo que ahora actualmente está Georgina, Mónica y Estefanía. Así que muchísimas gracias a todas por sumarse a esta actividad. Eh, Muchas gracias a las personas que participaron y a las que están viendo el video en diferido también. Y bueno, eso. No sé si quieren decir algunas últimas palabras antes de cerrar. No, nada más que agradecerles el espacio, me parece que esto es interesante para, bueno, para divulgar el trabajo que se hace en la facultad, cuáles son las opciones a futuro, ¿no? Y nada más que eso. Así que muchísimas gracias y felicito la iniciativa del Centro de Estudiantes. Bien. Yo sumar a eso que si alguno capaz de video después, si tiene algún interés, ya sea estudiante, digamos, que le llame la atención algo, que estamos predispuestos a eso. Hablo en plural, pero porque sé que también las profes son súper predispuestas, así que lo hablo en plural. Bueno, detengo la grabación entonces.